Muy buen día con todos. Hoy veremos estática, parte uno. Vamos a ver primero los conceptos básicos. Bien, veamos qué cosa es la fuerza. Nos dicen que la fuerza es una medida de la interacción que se manifiesta entre dos cuerpos, ¿sí? Es decir, la fuerza resulta de la interacción. Me refiero que tiene que haber mínimo dos cuerpos que estén en contacto, en movimiento, que se desplacen, etcétera, ¿sí? Y este agente tiene una capacidad, ¿cuál? La de sacar el reposo o movimiento de un cuerpo. Esto también va a producir deformaciones sobre los cuerpos en los cuales actúa. Obviamente, mientras mayor sea la fuerza, mayor deformación actúa sobre el cuerpo. Vemos en la figura que tenemos una persona que está tirando de una caja en un plano inclinado, ¿sí? La parte de la línea ondulada sobre un vector significa la descomposición de las fuerzas, ¿sí? En esta parte lo que vamos a ver es, aquí vamos a hacer un énfasis, que la fuerza, cuando nosotros vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, que eso significa muéstrame todas las fuerzas, siempre tenemos que descomponer en sus componentes, en su componente X y en su componente Y básicamente. Entonces, la fuerza justamente es esa interacción, ¿no? Entre la fuerza que proporciona esta persona y el peso de este cuerpo para arrastrarlo. Bien, ¿qué más podemos ver? La ley de Hooke. Bien, cuando vamos a ver las distintas formas o tipos de fuerza que hay, una de ellas es la fuerza elástica. ¿Qué nos dice la fuerza elástica? Eso ocurre en cuerpos capaces de deformarse. Entonces, la ley de Hooke establece la medida de la fuerza a través de la constante de rigidez y la longitud natural, o si no, longitud que se va a deformar, la deformación. Puede estar en metros, puede estar en centímetros, etc. Entonces, en la figura vemos como una fuerza de 39 newtons se desplaza al lado derecho y por contraposición hay una fuerza de resistencia que vendría a ser el alambre, ¿sí? En este caso, este cuerpo que tiene una capacidad de deformarse. Entonces, lo que está en verde significa el desplazamiento X. Entonces, a medida que mayor fuerza se aplique, mayor deformación va a haber. Pero esto ocurre siempre y cuando esta fuerza supere a la fuerza de deformación. Y esto vemos en este cuadro, ¿no? La constante de resorte, por ejemplo, es 200 Nm, es la unidad de la constante de rigidez K. La fuerza está en newtons, como siempre, F, y X está en metros para que sea el sistema internacional. Entonces la ley de Hooke se resume: F es igual a la constante de rigidez por la elongación, la deformación, también le dicen algunos autores. Bien, tensión de una cuerda. Esto es otro tipo de fuerza eh, donde se actúa, en este caso, para cuerdas, para barras, para materiales que tienen la capacidad de estirarse. Entonces es una fuerza tipo interna, ¿sí? Es decir, si nosotros tuviéramos una cuerda y hiciéramos un corte imaginario, lo veríamos de este sentido, ¿no? Todo esto es la cuerda y hay unos puntos, la fuerza al lado derecho, y aquí sale una letra que es la T, que vendría a ser la tensión de la cuerda, justamente, ¿sí? Que justamente es la interacción de la fuerza en este caso, con la cuerda. Entonces se hace un corte imaginario para ver cómo se distribuyen las direcciones de las fuerzas. Otra fuerza en concordancia con la tensión es la compresión, que vendría a ser una fuerza interna también y que se manifiesta en cuerpos cuando son comprimidos o aplastados por fuerzas externas. Entonces tenemos acá una barra rígida, una fuerza que actúa en el eje, en el punto M, por lo tanto la compresión va a ser la fuerza que se va a oponer, o va a ser la fuerza de respuesta con respecto a F, ¿ya? Entonces, ambos casos vemos que existen tipos de fuerzas. Otra fuerza muy conocida es la fuerza normal. Y la fuerza normal actúa sobre el cuerpo, pero es la fuerza que actúa en la superficie. Ojo, tiene que ser la superficie. Entonces vemos aquí en la figura del auto que la superficie es un plano inclinado y la normal sería justamente la respuesta
de la superficie al auto, pero fíjate que tiene que estar abajo 90 grados o si no perpendicular, ¿sí? Esa es la fuerza de la normal. Obviamente acá hay otras fuerzas como el peso y están descomponiendo por trigonometría, ¿no? Mg sen de tita, mg cos de tita, que son las descomposiciones de la fuerza de la gravedad. Entonces aquí en la figura de la derecha hay un libro de física y hay una persona que está poniendo su mano, está aplicando fuerza hacia abajo y quien responde respecto a esto, obviamente la normal. Por eso está con esta flecha, ¿sí? Es la respuesta siempre de la superficie al cuerpo. Muy bien, entonces continuamos. Bien, ahora vamos a ver las leyes de Newton. La primera ley y la tercera ley, ¿sí? Recuerden que estamos en estática, entonces la primera ley de Newton nos dice la ley de inercia, que nos dice que todo cuerpo trata de mantener su estado de reposo o movimiento rectilíneo, a no ser que un agente exterior le obligue a cambiar su estado de reposo. Observen en la figura de la derecha, es una persona que está jugando hockey, ¿sí? De mesa, ¿no? Hockey de mesa es lo más práctico. Y vemos que hay un empuje acá, ¿sí? Justamente es lanzado este cuerpo sólido, circular, y esto puede continuar, ¿no? Si uno lo lanza con bastante fuerza, continúa su trayecto, a menos que haya algo que lo cambie. A eso se refiere el de la ley de inercia, que mantiene su movimiento o su estado de reposo, a no ser que haya otro agente que lo pueda cambiar. ¿Ya? Eso dice la primera ley de Newton. Vamos ahora a la tercera ley de Newton, la ley de acción y reacción. Es una de las leyes más famosas, más conocidas universalmente, que nos dice esto. Cuando tengamos dos cuerpos A y B, interactúan, ¿no? Entonces, una de ellas se va a poner, justamente se va a oponer, y esa oposición le vamos a llamar reacción. Obviamente es la reacción del otro cuerpo, porque vamos a ver que hay un cuerpo que actúa, que realiza una fuerza, y hay una reacción por la parte del otro cuerpo. Entonces vemos acá en la figura bueno, es una pelota de fútbol. Hay una persona que está pateando esta pelota, entonces vemos que hay una reacción, ¿no? La reacción será de la pelota al pie y esto es F de B, es decir, la fuerza de B sobre A. Y obviamente hay otra fuerza, la fuerza que impulsó este movimiento, que vendría a ser la fuerza de A sobre B. Entonces, a esta línea roja, como estamos viendo, eso estamos hablando de la fuerza de interacción, y justamente ahí vemos cómo responde, ¿sí? La fuerza de la reacción o la ley de acción y reacción. Bien, hay una condición de equilibrio que se aplica para todos los cuerpos que están en reposo o que están en estática, y es la primera condición de equilibrio. Entonces, para toda partícula, la condición de equilibrio nos dice de esta manera: si actúan muchas fuerzas sobre un determinado cuerpo y este cuerpo no se mueve, permanece en reposo, significa que la resultante total, se supone que la resultante es un vector, que es la suma de todos los vectores fuerza que hubiesen. Eso va a ser cero porque el cuerpo no se mueve, por esa razón. ¿Qué significa? Que la resultante en X, en Y y en Z son cero. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas se neutraliza. Es lo que me está diciendo. Entonces finaliza acá y no hay movimiento, por lo tanto, ¿no? Esto es lo que nos está diciendo la primera condición de equilibrio. Bien, otro teorema, o mejor le vamos a llamar relaciones matemáticas que se utilizan en estática, es el teorema de Lamy. Esto es muy utilizado cuando tengamos un triplete de fuerzas, podemos llamarlo, ¿no? Si tenemos en un cuerpo que actúan tres tipos de fuerzas, F1, F2 y F3, además conocemos los ángulos alfa, beta y tita, que son ángulos opuestos a la fuerza. Observa que F1 es opuesto y justamente su opuesto es alfa. F3 observa que su opuesto es tita y F2 observa que su opuesto es beta. Entonces, podemos relacionar siempre y cuando sabemos que alfa más beta más tita sume 360 grados. Ojo, esto es muy importante, ¿sí? Si no sumaran, entonces no se aplicaría el teorema de Lamy. Por lo tanto, yo tengo F1 partido sen de alfa es igual a F2 sen de beta y F3 partido sen de tita. También le conoce como la ley de los senos. Muy bien. Ahora vamos a desarrollar algunos ejercicios para poder fijar la parte teórica. Ejercicio número 1.
En el sistema mostrado ya la tensión de la cuerda y la reacción normal del plano inclinado liso si el bloque pesa 10 newtons. Además, existe equilibrio, significa que el cuerpo no se mueve. Entonces vamos a copiar los datos. Obviamente esto es un plano inclinado y aquí ¿qué está actuando? La primera fuerza que está actuando es la gravedad en el plano recto, ¿sí? Entonces esto vendría a ser en su peso, que vendría a ser 10 newtons, pero hay otra fuerza. Voy a utilizar otro color, ¿ya? Que vendría a ser la fuerza normal, que justamente está acá, que es la respuesta de la superficie al bloque, de la fuerza normal. ¿Qué otra fuerza también actúa? Obviamente acá hay una cuerda, por lo tanto hay una fuerza de tensión. Hay una tensión, ¿sí? Entonces hay tres fuerzas. ¿Ya hemos identificado todas las fuerzas? Sí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es utilizar un método para este primer ejercicio, método del triángulo, ¿sí? Triángulo. ¿Qué nos dice este método? Que nosotros, si conocemos tres fuerzas y lo podemos representar bajo un triángulo, porque conocemos que hay un ángulo acá, 30 grados, entonces vamos a hacer de la siguiente manera. Observen lo que voy a hacer. Para, a ver, para el lado, en este caso la normal, vamos a colocarlo así, vamos a transponer nada más la fuerza. La normal sería en esta dirección, fuerza normal, ¿sí? Para el lado, en este caso inclinado, la tensión, ¿sí? La tensión, vamos a llamarle así, de tensión. Y para abajo, ¿quién está? Obviamente el peso, que es 10 newtons. Entonces, así lo finalizamos, ¿no? Hacemos el cierre del triángulo. Ese es el peso, que vendría a ser 10 newtons, ¿sí? Ahora colocamos los ángulos. ¿Qué ángulo será? Entonces, este ángulo será 60 grados. Este ángulo será 30 grados, ¿sí? Por inspección solamente. Bien, entonces ya conocemos nosotros los lados. Ahora también conocemos los ángulos. Ahora vamos a hacer una proporción. Acuérdense de trigonometría, que triángulo de 30 y 60. Entonces, al frente de 30, ¿qué valor está? ¿Qué constante está? Al frente de 30 está acá. Al frente de 60 grados está raíz de 3k. Y la hipotenusa es 2k. Nos damos cuenta que k tiene que ser 5, ¿sí? Por igualdad, en este caso con 10 newtons. Por lo tanto, ahora sí puedo saber la fuerza normal. Entonces, por lo tanto, la normal tiene que ser igual a raíz de 3k. Y eso será igual a raíz de 3 por 5. Obviamente newtons. Por lo tanto, también sabemos que la tensión tendría que ser igual a ¿qué? Acá. Y eso es 5 newtons. Entonces, de esa manera hemos despejado lo que nos pedía nuestro problema. Pues lo revisamos y es 5 newtons con 5 raíz de 3 newtons, ¿no? Como hemos calculado, sino raíz de 3, 5, que es lo mismo. Sería la respuesta, la letra A. Bien, ejercicio número 2. Considerando que el sistema, todas las superficies son lisas, además el bloque M recibe una reacción de 160. Este es el bloque M, ¿sí? Además dice, la superficie inclinada determina la masa M minúscula si la polea pesa 20 newtons. Se refiere a esta polea, ¿sí? Para aclarar, porque acá hay dos poleas, ¿no? Y el sistema está en equilibrio. ¿Listo? Significa que no hay movimiento, ¿no? La sumatoria de fuerzas es cero. Entonces, esos datos vamos a colocar en la siguiente diapositiva. A ver, 20 newtons sería la polea y 160 la reacción de bloque M mayúscula, ¿ya? Colocamos así, 160 la reacción y la polea tiene 20 newtons, ¿sí? Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es realizar básicamente un diagrama de cuerpo libre para mostrar las fuerzas que existen. Por ejemplo, en M veo que la fuerza del peso del bloque existe el peso que vendría a ser la masa M mayúscula por la gravedad. ¿Qué más hay? Veo que aquí hay una cuerda, por lo tanto hay la tensión. Y esa tensión, ojo, cuando sean poleas, eso no hay que olvidarse,
traslada. Esa tensión también existe aquí como T. Pero ojo, también aquí hay otra polea y tiene dos lados, dos cuerdas, dos subcuerdas. Entonces, en este caso se va a dividir de esta manera. Ambos vamos a llamarlo T1 y T1 porque cuando se divide es la misma cantidad. Por lo tanto, ahí te puedes dar cuenta que hay fuerzas, ¿no? La fuerza tensión hacia arriba y T1 hacia abajo. Bien, esto, ¿hay más fuerzas? No, solamente sabemos el ángulo de 37. Entonces, vamos a hacerlo por partes, ¿ya? Primera parte. Decimos ¿en qué? En el bloque, vamos a colocar bloque M mayúscula, ¿sí? ¿Qué sucede en el bloque M mayúscula? Podemos usar método de triángulo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos tres fuerzas, justamente. La tensión, la reacción, que debe ser la normal, obviamente, y la masa por la gravedad. En el bloque M podemos usar un triángulo. Entonces, ¿cómo sería el triángulo? Vamos a dibujarlo de esta manera. A ver, esto, ¿sí? Hacia este lado está la tensión T, hacia, hacia abajo, ¿quién está? Hacia abajo está la masa por la gravedad y hacia, en este caso el plano inclinado, está la fuerza normal que vendría a ser 170. De aquí vemos que qué ángulo tendría que ser este ángulo que está ahí. Tendría que ser 53, ¿sí? Por inspección y este ángulo tendría que ser 37 grados. Se supone que esto es 90 grados. Bien, entonces, conociendo este triángulo, vamos a hacer las proporciones. Acuérdense que las proporciones para un triángulo de 37,53 son 345. Y en este caso, la hipotenusa, ¿cuál sería? La hipotenusa sería este lado. Al frente de 37 es igual a 3K. Al frente de 53 es 4K. ¿Sí? Aquí vemos que K tiene que ser 40 newtons. ¿Sí? Listo. Por lo tanto, si yo quisiera saber la tensión, porque a mí me interesa mucho la tensión aquí, entonces yo digo, la tensión, entonces tensión T sería igual a 3K. Entonces sería igual a 3 por 40, que sería 120 newtons, ¿sí? Eso justamente está aquí. También se traslada. Ahora, ojo, atento a la jugada. Aquí en el bloque, en la polea móvil, en esta polea, vamos a utilizar las fuerzas que actúan. ¿Cuál? En la polea, digo, en polea, ¿sí? En la polea, ¿qué hay? El bloque M, que justamente nos interesa, ¿sí? Entonces, en esa polea están actuando varias fuerzas. ¿Cuál es la fuerza hacia arriba, que vendría a ser la tensión? Le vamos a llamar T. ¿Y quiénes están en contraposición? T1 menos T1 y también está otra vez menos T1 y también está el peso de esa misma polea. Eso va a ser igual a cero porque el cuerpo no se mueve, ¿sí? Estamos utilizando la ley de equilibrio. La sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a cero, ¿ya? Y de aquí podemos utilizar algunos datos importantes. ¿Cuáles son? Pues estos son los datos que podemos utilizar. Ya. Aquí vemos que T se conoce, sí, es 120 newtons. Entonces colocamos 120 newtons. Menos T1, menos T1, menos 2 veces T1. Y menos 20 puede pasar al lado derecho, ¿sí? Como positivo. De aquí podemos despejar. Entonces 120, este 20 positivo resta a 120, me va a quedar 100. 2T1 pasa al lado derecho. Saco mitad y me queda 50. Por lo tanto, T1 vale 50. Listo. Entonces, ahora me pregunto, bueno, yo ya he calculado la tensión, pero el problema me pide la masa de M, justamente aquí. ¿Qué valor será este bloque M que está en el lado izquierdo de la polea? Entonces, por lo tanto, utilizamos esta igualdad. La sumatoria de fuerzas también en ese bloque M, en ese eje Y,
tiene que ser igual a cero, ¿no? ¿Quién está hacia abajo? Pues ahora lo que voy a hacer. Se supone que aquí está actuando su gravedad, por lo tanto, o es la masa por la gravedad. Por lo tanto, aquí podemos hacer la condición de equilibrio. Hacia arriba, ¿quién está? La tensión T1, que vendría a ser 50. Entonces, sería igual a T1. Y hacia abajo, ¿quién está? La masa por la gravedad, mg. Eso tiene que ser igual a cero, ¿ya? Por lo tanto, T1 es igual a m por g. Pero, como ya hemos calculado que T1 vale 50, y obviamente vale 50 newtons, y la gravedad pasaría a dividir. Si se pone que la gravedad es 10, entonces m sería igual a 5 kilogramos, ¿no? Como vemos acá. Por lo tanto, ya hemos calculado la masa de m. ¿Qué alternativa es? La C. Bien, ahora el ejercicio número 3. El sistema libre de fricción se encuentra en equilibrio. Determinar la deformación del resorte. Se supone que es K. La deformación del resorte, disculpe, es X. Y si las esferas pesan 60 y 20 raíz de 3. Se supone que 60 es el mayor, 20 raíz de 3 es el menor. La constante de rigidez es 2 Nm centímetro, que justamente lo vamos a utilizar con la ley de Hooke. Bien, entonces vamos a anotar estos datos en la siguiente diapositiva. 60 para la esfera mayor y 20 raíz de 3 para la esfera menor. Entonces aquí 60 y aquí 20 raíz de 3. 20 raíz de 3, ¿no? ¿Qué más? La constante de rigidez se supone que sí se conoce que era, justamente ¿cuánto era? 2 newton centímetro. ¿Sí? 2 newton partido centímetro. Bien, esos datos tengo. Ahora tengo que igual hacer un diagrama de cuerpo libre para las dos esferas. Vamos a hacer esto ya. Esto le vamos a llamar esfera A la esfera pequeña y B a la esfera grande. Entonces digo, en A vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Observo. En A tenemos que la fuerza, hay una fuerza de reacción, porque justamente acá hay contacto, ¿no? Entonces va a haber una fuerza de reacción del bloque de B a A y de A a B. Entonces eso lo vamos a llamar de la siguiente manera. Entonces aquí va a haber una fuerza de reacción, ¿sí? Le vamos a llamar una fuerza de reacción de A a B. ¿Qué más va a haber aquí? Una fuerza normal, también hay una fuerza normal de la superficie. Y entonces podemos utilizar un triángulo, ¿verdad? Igual que los métodos vistos. Entonces colocamos de la siguiente manera. Hacia abajo, ¿quién está? Hacia abajo está 20 raíz de 3, que es el peso. Hacia la derecha está la reacción. Le vamos a llamar así, reacción de A a B, ¿sí? Y al lado derecho está la normal, que vendría a ser la fuerza de la reacción de la superficial cuerpo, ¿sí? Pues, ¿qué ángulo será? A ver, vamos a retroceder. Tenemos acá es 60 grados, ¿no? Entonces, acá es 60 grados. Por lo tanto, esto es 60 grados. Esto es 30 grados, ¿ya? Bien, entonces, el único dato que tengo es 20 raíz de 3. Y eso lo vamos a relacionar con los lados. Al frente de 60 está K raíz de 3, ¿sí? Y de aquí vemos que raíz de 3 se va y K, por lo tanto, tiene que ser 20. Por lo tanto, ahora sí puedo saber mi fuerza de reacción. Fuerza de reacción es igual, esta es la hipotenusa y la hipotenusa es 2K, ¿no? De un triángulo de 30 y 60. 2 por 20, que vendría a ser 40. ¿Esos son todos los datos? Sí, sí, justamente esos datos nos van a ayudar. Ahora vamos a hacer para B, para el cuerpo B. Entonces decimos en B, ¿qué está ocurriendo en B? A ver, en B hay la fuerza de su peso, que está aquí. También está la fuerza de reacción hacia el alambre. En este caso le vamos a llamar esta fuerza. Y también la fuerza de reacción. Observa acá, ¿sí? La fuerza de reacción, porque se supone que acá también va a haber una respuesta de reacción de B hacia A, ¿no? Entonces, otra vez vamos a juntar las tres fuerzas y vamos a hacer un triángulo, ¿sí? Entonces, hacia abajo, colocamos así otra vez hacia abajo, 60 newtons. Y podemos utilizar este lado, que vendría a ser la fuerza de reacción, pero ahora es de B a A.
ojo, ¿sí? ¿Y quién seguiría al lado izquierdo? Al lado izquierdo seguiría la fuerza de contacto hacia la pared. Vendría a ser, bueno, esto de acá lo podemos utilizar con triángulos notables, ¿no? Entonces 60, 30. ¿Listo? Ojo, esta reacción es la misma que la de arriba, ojo. Entonces vamos a colocar 40 newtons. ¿Sí? Ahora, si yo quisiera saber esta fuerza que está actuando ahí en el lado de derecho a izquierdo, porque eso me va a servir para qué? Porque yo tengo que relacionarlo con el alambre, ¿no? Porque esto va a chocar en el lado izquierdo del alambre, es decir, esto se supone que va a deformar el alambre que está ahí, ¿no? Estoy dibujando ahí. Porque esto justamente es la fuerza elástica, ¿sí? Ya, entonces, yo tengo que saber la fuerza F, que está justamente ahí. Entonces, de aquí podemos utilizar esta fuerza, tengo que saber esta fuerza necesariamente. Esa fuerza, ¿a qué sería igual? Pues utilizo nuevamente mi triángulo notable. Al frente de 60 grados está ¿quién? Está acá raíz de 3, ¿no? Y al frente de 30 grados, ¿quién está? Está K. Entonces, aquí es K, aquí es K raíz de 3. Y obviamente esta es la hipotenusa 40 newtons. Entonces la fuerza tendría que ser K, pero K, ¿cuánto era? Era 20, ¿no? ¿Sí? Aquí vemos que es 20. Por lo tanto, ahora sí hacemos un equilibrio. Entonces, como se supone que el cuerpo está en equilibrio, entonces vamos a hacer esto. La fuerza que está hacia el lado derecho, ¿sí? Vamos a quitar la fuerza elástica, ¿sí? Porque se supone que la fuerza elástica va a responder en este lado. Entonces la fuerza menos la fuerza elástica es igual a cero porque el cuerpo no se mueve. Pero se supone que como hay desplazamiento, esta fuerza elástica ha sido deformado. Entonces esto sería igual a 20 menos, pero la fuerza elástica nos acordamos que es igual a la constante de rigidez por la deformación x, igual a cero. De aquí que la constante de rigidez me daban, sí, era 2 newton centímetro. Entonces vamos a reemplazar, ¿no? Entonces esto es 20. Vamos a pasar kx, vamos a pasar al lado derecho y me quedaría así. 2 por x, o 2 por x, ¿no? Ahí. De aquí vemos que podemos sacar la mitad, ¿no? 10. Por lo tanto, K tendría que ser 10 centímetros. Pues vamos a retroceder. Eso sería la respuesta, la letra A. Muy bien, entonces ya hemos resuelto algunos ejercicios del tema de estática. Muchas gracias y nos vemos la próxima clase.